Hace varios días, algo extraño viene ocurriendo en casa. Tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo de la casa. Mis hijos dicen que ven niños pálidos asomándose por las ventanas. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más, pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, me encontré con una horrible cara, arrugada y reseca, cuyos ojos color rojo vidrioso se movían de un lado a otro con total delirio. Tuve que observar este perturbado rostro por largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder. Parecía una estaca bien clavada al suelo. Pareciera que mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un dedo para correr la cortina, ni dar un paso atrás. Solo estaba ahí parado, viendo cómo ese horrible rostro me miraba. Tenía su demente mirada bien clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado petrificado, rápidamente pasé a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie, cuando de pronto una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado que era la voz de mi esposa y entendido que ella me tocó, puedo asegurar que ahí terminaría mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que mi esposa quedara dormida, pero en realidad estaba muerto de miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más y más a mi cara. Podía sentir ese rostro muy cerca de mí. Por las mañanas se percibía un olor fétido por la habitación. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y la cama tenía raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez a los demás también. Solo lo están ocultando como yo, para no empeorar las cosas. Tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para librarnos de este mal y dejar atrás tan horribles apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante, aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje. Me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir, mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas. Un poco asustado, también regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer, recargado en la pared, y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz y esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir, porque no había más ruidos ni golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otras estaban sobre el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por toda la casa y no pudimos encontrar nada. Fui al baño a lavarme la cara para que el susto se me pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos, pasé por el comedor y las sillas estaban regadas de nuevo. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía,
sonrió y salió corriendo por el pasillo, justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Se acercaba el cumpleaños del abuelo Emilio y sus familiares le estaban preparando una fiesta sorpresa. Solo faltaba un par de detalles en los que se necesitaba la colaboración del abuelo. Sin embargo, no pudieron encontrarla cuando la llamaron. Horas más tarde, Juan vio que un taxi llegaba hasta la puerta de su casa y de ahí bajaron los abuelos. Sabiendo el tema a tratar, rápido el chiquillo fue por el viejecito para entretenerlo en su habitación, mientras los demás hablaban sobre la fiesta sorpresa. El pobre ancianito lucía muy cansado y cabizbajo. Hacía esfuerzos por sonreír ante todas las gracias de Juanito, pero no pronunciaba ni una sola palabra. Pasado un rato, el niño se dio cuenta del semblante tan triste que su abuelo tenía. Hasta pareciera que sus lágrimas estaban atrapadas en sus ojos. Quiso abrazarlo para poder consolarlo. Sin embargo, el hombre levantó su bastón y no lo permitió. Esa actitud era muy extraña. El abuelo jamás se había negado a un abrazo, por lo que el niño empezó a interrogarlo. Mucho era lo que preguntaba, pocas las respuestas que obtenía. El anciano seguía cabizbajo, casi llorando, y entre sollozos, lo único que pudo decir fue: «No tengas prisa, hijo, pronto lo sabrás». En ese momento, la madre del niño lo llamaba desde la planta baja. El chiquillo atendió al llamado, solo para recibir la triste noticia de que el abuelo había fallecido. Algo que le fue difícil de creer, ya que él estaba en su cuarto. Solo pasaron unos minutos desde que lo vio por última vez. Sin decir nada e impactado por la noticia, subió rápido las escaleras. De su abuelo solo pudo ver una translúcida silueta que, tras un saludo de marinero, desapareció en uno de los muros de la casa. Era yo apenas un niñito cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era una completa odisea. Cruzábamos el patio y un corral construido por el último dueño. Y allá, hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para mí era una cosa terrible. Transitar por ahí solo era la parte más oscura de la casa. Gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera o no viento, algunas veces hasta se podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre. Y las luces entrecortadas que se colaban entre sus ramas. Más de una vez tuve que aguantar las ganas de ir al baño al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Era tanto mi temor que por esa zona de la casa que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy cabrones me cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y pateé, pero ellos solo se reían. Tirado ahí, me aseguraba de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrar en un momento feliz para sustituir aquella pesadilla. Y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada,
que maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. No intenté comprender lo que estaba viendo. Yo solo quería escapar en ese momento y mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba. La puerta aún conserva las marcas de mis uñas. De haber esperado un par de minutos más, posiblemente la habría atravesado con mis sangrientas manos, tan solo por la desesperación. Tiempo después nos enteramos de que ahí vivía una viejecilla enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales, ya que ella no tenía ya las fuerzas para asearles. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez: ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió, todos sintieron el alivio. Sin embargo, ella era mujer de palabra. Cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solo suya. El sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras ennegrecieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares, antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un tétrico panorama para los transeúntes, pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad, tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión, decidieron ir por debajo de los puentes, que parecía el camino mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos. En medio de su plática, ambos detuvieron el paso, al escuchar a sus espaldas el ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro algunos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbraba tirar por ahí. Pero la realidad era otra. Al abrirse la bolsa, eran solamente partes humanas cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas, volviendo el estómago, mientras el otro, inmóvil y lleno de pánico que creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando detrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban, mientras el torso rodaba exponiendo sus entrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo, que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope, cuando de la bolsa salió la cabeza, gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración salió de aquella boca putrefacta y hecha pedazos. Bastó un momento para activar todos sus instintos de ambos muchachos, que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su hogar. No querían contar lo sucedido por lo inverosímil que resultaba, pero al final decidieron reportar anónimamente a la policía que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al día siguiente, en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que les hizo recordar
cuando 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. Matías estaba muy orgulloso del rumbo que estaba tomando su vida. Había empezado comprando una pequeña casa para repararla y después venderla a mejor precio. Tras unos años realizando esta práctica de forma continua, se encontraba comercializando mansiones. Allí estaba parado, frente a lo que creía su mayor logro, un hermoso caserón de antigua fachada. Estaba esperando por su cliente, mientras admiraba los hermosos ventanales, y observó algo moverse en el interior. Tomó su celular para llamar a las autoridades, pero vio entonces un par de pájaros por un hueco de las ventanas. De inmediato subió hasta el segundo piso para hacerse cargo él mismo del desperfecto, antes de que llegara su cliente, pues quería que todo estuviera perfecto, para cerrar el trato al momento. Al abrir la puerta de la habitación, sintió un frío que lo hizo titiritear, pero de igual manera lo relacionó con el agujero en la ventana. Al avanzar unos pasos más, notó que el hoyo no cruzaba hasta el interior, solo se encontraba por fuera. Quiso entonces salir, pero se llevó un gran susto, pues la puerta se cerró súbitamente casi en sus narices. La puerta cerró tan fuerte que no pudo abrirla. Tras varios intentos, empezó a agitarse, porque tenía en su espalda un gran escalofrío, y mucho más intenso fue al escuchar que alguien se quejaba dentro de la habitación. No sabía si voltear o tirar la puerta, pero ninguna de esas opciones valió cuando escuchó hundirse la madera tras él y una voz cavernosa pronunció su nombre. ¡Matías! Se le fue toda la fuerza del cuerpo y cayó al suelo, tan diluido como si tuviese un solo hueso en el cuerpo, como si fuera tan solo un pedazo de gelatina, temblando de miedo. Por suerte, su vista estaba demasiado borrosa para apreciar a detalle la horrible figura que se erguía ante él. En un intento desesperado por escapar de aquella casa, de aquella cosa que lo acechaba, se tiró por la ventana. Al volver en sí, con el rostro ensangrentado, miró hacia la ventana y aquello estaba aún ahí. Matías dejó entonces escapar sus sueños. Supo que aquella casa ya estaba habitada y no tenía la sangre fría de exponer a alguna buena persona ante eso. Retiró el letrero de venta, cerró muy bien la puerta y se marchó. Al volver de un viaje con mi nuevo ganado, mi familia me dio la queja de ruidos raros en los campos, a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontraban divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos o, en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho caso al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos, aunque sea a palos. Cuando el mayor de ellos vigilaba, vino adentro de la casa, sin color en su rostro. Ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía qué podía asustarlo tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo, tomándome fuerte del brazo, me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió
que no fuera. En su lugar nos asomamos por la ventana. Él me indicó con su dedo hacia donde mirar. En un principio solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo un ser flaco y grisáceo que fácilmente alcanzaba los 2 metros de altura. Parecía que buscaba algo y en cada paso que daba venía más y más cerca de la casa. Yo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer, ni siquiera entendía qué es lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo a ese ser de acercarse más a la casa, hasta llegar al portal. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía, buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle. En ese momento, la criatura emitió un chillido intenso que nos lastimó los oídos, nos dejó aturdidos y perdidos por un momento. Al volver a estar consciente, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 seres igual que él, hasta perderse en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de esos había o cuáles eran sus intenciones, así que tuvimos que quedarnos hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de varias personas más, a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad y hace poco tiempo supimos que, tras desaparecer ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos al dormir sin ver aquel horrible rostro de ese ser.